Pocas personas lo saben, pero Anubis, guardián de los umbrales y protector de las almas en tránsito, dejó tras de sí un secreto vibracional tan profundo que no solo toca la energía personal, sino que puede alterar la propia estructura de la realidad. Ese secreto permanece oculto dentro de una de las leyes más antiguas y poderosas del universo, la ley de la vibración. Todo lo que piensas, sientes y proyectas se convierte en una onda invisible que organiza, atrae o dispersa posibilidades. Y dentro de esta ley primordial se revelan tres fuerzas ocultas que sostienen el verdadero dominio vibracional: el fuego de la intención que despierta la voluntad, el amor como la frecuencia más elevada y luminosa, y la palabra, puente sagrado que traduce lo invisible en visible. A lo largo de este viaje comprenderás cómo el pulso de tu corazón modela un campo toroidal que conecta tu existencia con el cosmos entero. Verás cómo la vibración de tu voz puede alterar la atmósfera de cualquier lugar que habites. Y descubrirás cómo tu propósito interno enciende la chispa que reposiciona tu ser en armonía con los ritmos eternos de la creación. Juntos cruzaremos el velo que separa la ilusión de la esencia y revelaremos lo que Anubis, Señor de los misterios, enseñaba en silencio: que el verdadero poder no se encuentra en los templos externos, sino que late oculto en tu interior, aguardando ser despertado. Antes de continuar, recuerda darle like al video y suscribirte al canal para seguir recibiendo nuestro contenido. Imagina por un instante que estás frente a una fuente de luz inmensa, infinita, palpitando con un silencio solemne en el centro del universo. Esa luz no es otra cosa que energía pura, existencia en estado absoluto, sin dirección ni forma, simplemente siendo lo que es, un potencial eterno. Ahora contempla cómo esa luz comienza a moverse. A veces pulsa suavemente como el murmullo de un río en calma. Otras veces estalla intensa como un trueno desgarrando los cielos. Danza, gira, crea patrones invisibles que se expanden sin fronteras. En ese preciso instante, la energía deja de ser posibilidad dormida y se transforma en vibración. Obtiene dirección, ritmo y propósito. Esta diferencia es casi imperceptible para los ojos, pero decisiva para el iniciado que busca descifrar la arquitectura secreta de la realidad. La energía es el océano infinito que lo contiene todo, pero la vibración es el viento que agita sus aguas, creando corrientes, mareas y formas que delinean destinos. Sin vibración, la energía permanece latente, como un coloso dormido en el corazón del cosmos. Es el pulso vibracional el que despierta a ese coloso y lo convierte en movimiento, en creación viva. Esta es la primera revelación que Anubis susurra a quienes se atreven a escuchar. Todos poseemos energía, pero pocos dominan la vibración. Llevamos en el cuerpo, en la mente y en el alma un caudal inmenso de fuerza vital, pero esa energía no se organiza por sí sola. Requiere un mandato vibracional, una dirección consciente para convertirse en reflejo de nuestros deseos más profundos. Ese mandato es la vibración. Cada pensamiento es un patrón vibracional. Cada emoción es una frecuencia emitida. Y cada creencia moldea ese patrón invisible que, aunque intangible, determina la calidad de tu vida, tus vínculos, tu prosperidad y tu paz interior. Sin advertirlo, la mayoría vive arrastrada por vibraciones que absorben del mundo exterior. Reaccionan como hojas al viento, permitiendo que el miedo, la ira o la duda les dicten su frecuencia. Vibran en pesadez y se preguntan por qué la vida se siente como un camino áspero. Pero Anubis recuerda desde la eternidad: la vibración no es algo que te sucede, es algo que eliges con cada respiración consciente. Aquí se separa el verdadero alquimista vibracional de aquel que vive dormido. El alquimista sabe que la realidad no es un muro impenetrable, sino un tejido flexible que responde de inmediato a los pulsos sutiles de la conciencia. Imagina ahora tu cuerpo como un antiguo instrumento sagrado, afinado para emitir melodías invisibles que atraviesan dimensiones. Cada pensamiento que sostienes es como una nota. Cada emoción es una melodía que se propaga mucho más allá de lo que tus sentidos alcanzan a percibir. Si tu mente vibra en tristeza, tocas acordes sombríos. Si vibras esperanza, enciendes canciones de luz que viajan hacia lo eterno. La vibración es ese lenguaje silencioso que revela al universo quién eres, incluso sin pronunciar palabra alguna. Por eso, comprender la diferencia entre energía y vibración cambia radicalmente la forma de vivir. La energía es el regalo primordial que todos recibimos al nacer. La vibración es el arte de moldear ese regalo en una obra consciente. No viniste a ser una pieza pasiva en el tablero cósmico.
Viniste a recordar que eres creador de tu frecuencia, que puedes elegir qué melodía emite tu alma. Cuando decides vibrar con fuerza, verdad y coherencia, el universo mismo ajusta sus corrientes para impulsarte. Y en ese instante, comprendes que la energía es potencial, pero la vibración es elección. No es un poder nuevo que adquieres, es un poder ancestral que habías olvidado. Y al recordarlo, la vida deja de sentirse como una sucesión de azares desconectados. Se convierte en una sinfonía moldeada día tras día, vibración tras vibración, hasta que tu existencia entera resuena con la armonía del cosmos. Pero para atravesar de verdad este umbral de comprensión, hay una clave que parece sencilla, pero en realidad lo transforma todo: distinguir entre energía y vibración. La energía es ese fondo invisible que sostiene y penetra cada forma del universo. Está en el calor que enciende la vida, en la chispa que titila en el firmamento, en el silencio que abraza los amaneceres inmóviles. Es la sustancia cruda de la creación, como un océano de arcilla cósmica esperando al artista que se atreva a moldearla. Energía es poder en reposo, una fuerza dormida en su estado más puro. Pero por sí sola, la energía no se convierte en mundos ni en caminos. Permanece quieta, como un lienzo sin trazos, como una melodía que aún nadie ha interpretado. Es la vibración la que despierta esa energía. Es la vibración la que imprime movimiento, dirección y propósito a lo que antes era solo un potencial infinito. Vibrar es hacer que esa fuerza se mueva, es dibujar rutas invisibles en el espacio donde antes solo había vastedad. La vibración es el compás secreto, el pulso silencioso que organiza la materia y la mente. Ella decide si una emoción se siente ligera como el júbilo o densa como la angustia, si un pensamiento germina en destrucción o en creación, si una realidad se revela armónica o se fragmenta en caos. Muchos confunden ambos términos, energía y vibración, creyendo que son lo mismo. Pero entre ellos existe un abismo tan sutil como decisivo. Y cruzar ese abismo es lo que convierte a un ser común en un alquimista interior. Porque la energía es la semilla que todos recibimos al nacer, pero la vibración es la elección que hacemos a cada instante, de manera consciente o inconsciente. Y esa elección, la mayoría de las veces, ocurre sin darnos cuenta, arrastrada por emociones heredadas, creencias profundas o impulsos que nos han gobernado por años. Piensa en esto: incluso antes de pronunciar una palabra, tu cuerpo ya emite algo cuando entras en un lugar. Aún antes de actuar, tu sola presencia vibra en una frecuencia que los demás perciben. El universo entero responde en silencio a esa música invisible que estás tocando ahora mismo. Esa melodía es tu vibración. La energía es universal, compartida por todo lo que existe. La vibración, en cambio, es lo que marca la diferencia entre quien se deja llevar como una hoja arrastrada por el viento y quien decide desde adentro la dirección de su propia corriente. Quien vibra sin conciencia, reacciona. Quien vibra con conciencia, crea. Y vibrar conscientemente no es un privilegio reservado a guardianes de templos antiguos. Es un derecho innato de todo ser humano que recuerda quién es en verdad. Así como el escultor transforma la arcilla, el músico ordena sonidos o el poeta da forma a las palabras, tú fuiste llamado a esculpir tu energía a través de la vibración que eliges sostener. Esa elección no ocurre una sola vez, se renueva cada día, en cada pensamiento que alimentas, en cada emoción que dejas crecer en tu interior. Y es justo allí, cuando la energía comienza a moverse al ritmo de la vibración, cuando lo invisible empieza a mostrarse como forma ante quien sabe mirar. Los antiguos sacerdotes de Anubis afirmaban que nada está inmóvil, que todo palpita, que lo sólido es apenas la superficie de un océano de movimientos imperceptibles. Lo llamaron sabiduría, otros lo llamaron fe. Hoy la ciencia, al indagar en el corazón de la materia, confirma esas verdades que antes parecían misterios. Cuando los físicos observaron lo infinitamente pequeño, descubrieron un comportamiento inesperado. El famoso experimento de la doble rendija reveló que lo que creemos estable no lo es tanto. Si nadie observaba, los electrones fluían como ondas, atravesando ambas rendijas a la vez y generando patrones de interferencia, como olas que se entrelazan en un lago. Pero al ser observados, algo cambiaba. Los electrones dejaban de ser ondas y actuaban como partículas sólidas, como si supieran que estaban siendo vigilados. Esto reveló un secreto que los antiguos ya custodiaban en silencio: la conciencia altera lo observado. El simple acto de mirar modifica la materia.
Eso significa que la realidad no es un escenario rígido donde somos espectadores pasivos, sino un tejido vivo que responde a la vibración de nuestra conciencia. Lo que sientes, lo que crees, lo que vibras, altera la manera en que el universo organiza sus patrones a tu alrededor. Tu vibración no solo colorea tu experiencia interior, transforma la arquitectura misma de la realidad que habitas. Imagina por un instante que el universo es un vasto lienzo en blanco, extendiéndose sin principio ni fin. Sobre ese lienzo, cada emoción que nace en ti, cada pensamiento que recorres en silencio y cada frecuencia que emana de tu ser se convierten en pinceles invisibles que pintan, de manera constante, los trazos de tu mundo personal. Lo sorprendente es que esta idea, que hoy comienza a vislumbrarse en laboratorios y fórmulas de la física cuántica, no es nueva. Es apenas una confirmación de lo que los guardianes del saber antiguo, como Anubis, custodiaron en silencio durante milenios. La ciencia, con su lenguaje de números, apenas empieza a descifrar lo que los sabios ya comprendían en el lenguaje vivo de la vibración. Nada está realmente quieto. Ni la montaña más inmóvil, ni el firmamento más calmo. Todo pulsa, todo respira, todo vibra. Cada átomo en tu cuerpo, cada estrella que arde en la distancia, cada fibra de lo que llamas materia participa en un movimiento eterno, entrelazado en la sinfonía invisible de la existencia. Y si todo vibra, si cada partícula responde a la atención de la conciencia, surge una pregunta inevitable. ¿De dónde nace esa vibración que moldea lo invisible en formas concretas? ¿Qué dentro de nosotros emite la orden que organiza la energía en lo que llamamos vida? La respuesta se encuentra en los principios más antiguos que Anubis susurraba en los corredores de los templos sagrados. El todo es mente. Este no es un simple recurso poético. Es una clave práctica, precisa y profunda. Toda realidad, antes de ser sólida, antes de ser movimiento, es mente en acción. Tu mente no es un espectador pasivo que interpreta lo que ocurre afuera. Es el manantial desde el cual surge la vibración que crea el tejido de tu experiencia. La creación comienza en lo invisible. Empieza en un pensamiento silencioso que brota en ti. Imagina un terreno fértil, oscuro y profundo, esperando recibir semillas. Cada idea que cultivas es una semilla invisible sembrada en ese campo vibracional. Cada emoción es como el agua que la nutre. Si es limpia y luminosa, la fortalece. Si es turbia y pesada, la marchita. Finalmente, la vibración que emites es el fruto, la cosecha visible que surge de ese proceso oculto. El pensamiento es semilla. La emoción es agua. La vibración es fruto. Este orden es inquebrantable. No puedes recoger serenidad si siembras miedo. No puedes cosechar abundancia si siembras pensamientos de carencia. El universo responde con absoluta precisión a la calidad de tus semillas y a la manera en que las riegas con tus emociones diarias. La mente, ese espacio invisible donde nacen tus ideas, es el primer taller de la creación. Cada pensamiento genera una vibración, y cada vibración expande ondas que viajan como círculos sobre el agua calma de un lago. Estas ondas no se pierden en el vacío, se cruzan con otras, interactúan, se suman o se restan, hasta organizar experiencias, encuentros y oportunidades que llegan a tu vida como respuesta. Todo comienza en lo que nadie puede ver. Todo se origina en tu interior. Si observas tu mundo exterior ahora mismo, verás que cada acontecimiento, cada desafío, cada sincronicidad es el espejo de lo que has estado cultivando en silencio dentro de ti. Comprender esto cambia tu posición en el juego de la vida. Ya no eres un peón movido por fuerzas externas. Siempre has sido pintor, músico, escultor y jardinero de tu propia existencia, aunque no supieras que sostenías el pincel en tus manos. Por eso, cada pensamiento que eliges alimentar tiene consecuencias. Cada emoción que expandes deja huella. La mente es la matriz de donde surge la vibración que entrelaza tu destino. Y lo más liberador es comprender que nada de esto está fijado para siempre. En cualquier instante puedes sembrar nuevas semillas, regarlas con emociones diferentes y transformar la melodía invisible que emites hacia el cosmos. Si la mente es el taller secreto y el pensamiento es la semilla, entonces lo que vives afuera es simplemente el eco de lo que ya vibra en tu interior. Aquí se revela otro principio que los antiguos grabaron en piedra, pero que muchos ignoran en la vida diaria por su aparente sencillez. Lo que está dentro es como lo que está afuera. Lo que está arriba es como lo que está abajo. Lo oculto siempre se manifiesta en lo visible. Esta es la ley de correspondencia,
tan antigua como el tiempo y tan viva como el pulso de tu corazón en este instante. Lo que vives no es un fenómeno ajeno ni un destino impuesto, es un reflejo fiel de lo que sostienes dentro de ti. El universo no juzga, no selecciona, no censura, devuelve con exactitud la vibración que emites en tus pensamientos más persistentes y en tus emociones más profundas. No es el deseo superficial lo que mueve el cosmos. Es tu vibración real. No atraes lo que pides con palabras, sino lo que eres en esencia. Imagina, por un instante, que el universo entero es un inmenso estanque en reposo, un espejo líquido tan vasto que parece no tener fin. Cada idea que alimentas en silencio, cada emoción que dejas latir en tu pecho, cada convicción que sostienes como verdad es semejante a una piedra arrojada sobre la superficie de ese estanque. Las ondas se extienden en círculos infinitos, viajan más allá de lo visible, rozan todo lo que existe, y finalmente, regresan a ti en forma de experiencias, encuentros y acontecimientos que marcan tu camino. Si lanzas piedras pesadas de temor y duda, las ondas retornarán trayendo más motivos para temer. Si arrojas piedras encendidas por el amor y la gratitud, el eco regresará en forma de oportunidades luminosas, recordándote que el amor siempre se multiplica. Este proceso ocurre tan constantemente, tan en silencio, que casi nadie percibe cuánto de su vida es el resultado directo de lo que guarda en su interior. El mundo no está desconectado de ti, responde a tu vibración como un instrumento responde a la mano del músico. Cada frecuencia que emites se entrelaza con la vasta sinfonía cósmica, tejiendo el destino que luego llamas realidad. Permíteme relatarte una historia. Hace siglos, en una aldea escondida entre montañas cubiertas de niebla, vivía un anciano que era respetado como guardián de misterios olvidados. Se decía que podía leer lo más íntimo de un corazón con solo sostener una mirada. Cierta tarde, un joven marcado por la tristeza y la mala fortuna acudió a él, convencido de que estaba maldito por los dioses. Su vida parecía un tejido de desgracias y buscaba una salida. El anciano lo condujo hasta una laguna secreta en lo alto de los riscos. El agua era tan clara que reflejaba el cielo como si fuese otro mundo. Allí, el guardián le pidió que gritara todo su miedo sobre el agua inmóvil. El joven obedeció, y de inmediato la superficie se agitó, quebrándose en olas inquietas que deformaban su reflejo. Luego le pidió que pronunciara palabras de gratitud, que hablara con amor, aunque fuera con timidez. El muchacho lo hizo, y el agua volvió a suavizarse. Bajo los rayos del sol poniente, el estanque reflejó tonos dorados y plateados, como si respondiera con gozo a la nueva vibración. El anciano entonces susurró con voz grave, casi como quien revela un secreto del más allá. El agua no te premia ni te castiga. Solo responde al sonido que proyectas sobre ella. La vida actúa igual, te devuelve lo que siembras en tu interior. En ese momento, el joven comprendió que su batalla nunca había sido contra el mundo, sino contra las notas discordantes que resonaban dentro de él. Y así sucede contigo. La vibración que sostienes es como la nota fundamental de tu existencia. Esa nota resuena hacia el universo y el universo responde con el mismo acorde. Si es clara y armónica, encontrarás armonía. Si es desordenada y disonante, la vida te responderá con caos. No es un castigo, no es juicio, simplemente es el reflejo exacto de lo que emites. A esto los antiguos llamaban la resonancia del alma, el puente invisible que une lo que sientes con lo que vives. Cuanto más te alineas con la frecuencia de lo que deseas ser, más el universo reorganiza el paisaje a tu alrededor, abriendo caminos que antes parecían imposibles y revelando puertas que siempre estuvieron ahí, aunque no pudieras verlas. Al final, la vida no responde a tus palabras vacías ni a tus súplicas superficiales. Responde a la vibración profunda que sostienes con todo tu ser. Si la vida responde siempre a la vibración que palpita en tu interior, entonces aparece una pregunta inevitable en el horizonte de la conciencia. ¿Cómo es posible que algo tan sutil, tan invisible a los ojos, moldee lo que vemos, lo que tocamos, lo que vivimos cada día? ¿Cómo logra la energía, en apariencia intangible, organizarse en formas tan precisas, tan bellas y tan perfectamente alineadas? Para acercarnos a esa respuesta debemos mirar hacia un conocimiento casi olvidado, uno de los secretos más antiguos del universo, la cimática. La cimática es el arte y la ciencia de observar cómo el sonido se vuelve visible, de presenciar cómo la vibración pura se transforma en geometría ante nuestros propios ojos. En sencillos experimentos,
partículas diminutas, arena, polvo o gotas de agua, son colocadas sobre una superficie. Cuando una frecuencia sonora atraviesa esa superficie, lo que ocurre es extraordinario. Los granos comienzan a moverse, a agruparse, a formar figuras geométricas de una perfección asombrosa, como si una mano invisible estuviera dibujando desde el vacío. Y cuanto más elevada es la frecuencia, más complejos y refinados son los patrones que emergen. Lo que antes era un conjunto de partículas dispersas se convierte en un mandala vivo, una firma sagrada nacida únicamente de la vibración. Este descubrimiento lo cambia todo. Demuestra con una simpleza irrefutable que la vibración no solo afecta a la materia, la organiza, le da forma, imprime orden en lo que antes era caos. Cuando contemplas una flor, cuando miras la espiral de un caracol marino, cuando elevas tu vista hacia la danza de las galaxias o al minucioso diseño de tus propias células, estás presenciando la huella de la vibración manifestada en la creación. Cada proporción, cada simetría, cada espiral es un testimonio silencioso del poder organizador del sonido primordial. Y los antiguos ya lo sabían. Mucho antes de que la ciencia moderna pudiera enunciarlo con fórmulas, ellos lo expresaron en piedra, en templos y símbolos. Las pirámides que se levantan como centinelas en el desierto, las mandalas trazadas durante ceremonias sagradas, los himnos entonados en cámaras de resonancia, no eran creaciones al azar. Eran expresiones conscientes del lenguaje vibracional. Cada piedra tallada y colocada con precisión respondía a un propósito. Cada ángulo, cada proporción, cada medida obedecía a principios que buscaban reproducir la armonía del universo. No era solo arquitectura, era alquimia vibratoria. Estas construcciones, cuando eran activadas con cantos y frecuencias específicas, servían como puentes entre lo visible y lo invisible, entre la densidad de la tierra y la ligereza del espíritu. Por eso, cuando entras en un templo antiguo, incluso sin entender por qué, algo en ti cambia. Tu respiración se aquieta, tu corazón late distinto, tu campo vibracional se reordena. Tu cuerpo lo reconoce, estás dentro de un espacio diseñado para resonar con la música secreta de la creación. Porque la vibración no solo da forma, la vibración alinea, la vibración crea. Y cuando comprendes esto, empiezas a ver tu propia vida con otros ojos. Tu existencia no es una sucesión de azares desordenados. Es una obra en construcción, un templo vibracional que se está levantando instante tras instante. Cada palabra que pronuncias, cada emoción que dejas expandirse, cada pensamiento que sostienes es como un sonido lanzado sobre la placa invisible del cosmos. Y ese sonido dibuja figuras, crea caminos, organiza lo invisible hasta que se vuelve experiencia concreta. Así como la arena obedece al canto de la frecuencia, la materia de tu vida se acomoda y se mueve en respuesta a la música silenciosa que emite sin cesar. La vibración no es solamente una fuerza, es un lenguaje vivo. Es el alfabeto secreto que escribe historias en la trama de la realidad. Y tu historia, con cada pensamiento, con cada emoción, con cada pulso de tu corazón, se está escribiendo ahora mismo. La tristeza más honda resuena como un tambor grave que se arrastra por un horizonte vacío, pesado y profundo, recordando al eco distante de una tormenta que nunca termina. El miedo, compañero ancestral de la humanidad, vibra en frecuencias densas y cerradas, contrayendo tu energía vital, apagando puertas invisibles que antes estaban abiertas al fluir natural del ser. El amor, por el contrario, dilata, enciende, hace que tu campo entero cante en un tejido de melodías que se entrelazan con la música eterna del cosmos. Cada emoción es una vibración en movimiento. Una onda viva que no se limita a recorrer tu interior, sino que se expande más allá de tu piel, tocando espacios, personas y realidades a su paso. Cuando una emoción es auténtica, no queda encerrada en el pensamiento ni en el corazón, vibra en cada célula, en cada átomo, en la sustancia misma de tu existencia. Es como una orquesta invisible donde cada parte de tu ser responde, donde la respiración se transforma en viento creador y cada latido en tambor que marca el ritmo de lo que atraes hacia ti. Por eso, cuidar lo que sientes no es un lujo pasajero ni un simple alivio emocional. Es, en verdad, el arte de afinar el instrumento de tu alma. Un violín desafinado puede emitir ruido, pero jamás dará lugar a una sinfonía que eleve. De igual manera, un alma cargada de emociones distorsionadas vibra en tonos que confunden y retrasan la manifestación de su verdadera visión. Armonizar lo que sientes es limpiar las cuerdas de ese instrumento interior,
permitiendo que la música de tu vida suene pura, firme y cristalina. Imagina tu campo energético como una arpa dorada, extendida e invisible alrededor de ti. Cada emoción consciente que tocas hace vibrar una nota que viaja por dimensiones sutiles, abriendo caminos hacia realidades en resonancia. La ira constante desafina esa arpa. La culpa arrugada endurece sus cuerdas. El miedo seca su timbre. Pero la gratitud, la alegría, la compasión y el perdón afinan el instrumento hasta volverlo un eco perfecto de la melodía universal. Por eso, los sabios antiguos enseñaban que el primer deber de todo buscador no es cambiar lo que está afuera, sino aprender a escuchar su propia música interna, a reconocerla y a pulirla hasta que la canción que vibra en su interior sea tan clara que el universo mismo se detenga para contemplarla. Si cada emoción es una nota viva en tu ser, entonces es necesario comprender que tu cuerpo no es solo una estructura biológica. Es una antena viviente, un mecanismo sutil diseñado para emitir y recibir energía constantemente. Cada célula tiene su frecuencia particular, cada órgano funciona como parte de una gran sinfonía silenciosa que interactúa sin pausa con campos invisibles a tu alrededor. Y entre estos sistemas, destacan ciertos centros energéticos que, desde hace milenios, han sido conocidos como chakras. Los chakras son vórtices de energía que actúan como portales vibracionales. Recogen la información sutil del entorno, la transforman y la distribuyen hacia los planos físico, emocional, mental y espiritual. Y dentro de esta orquesta energética, la respiración se convierte en un recurso esencial. Cada inhalación consciente abre espacio a nuevas frecuencias, y cada exhalación es una liberación de cargas antiguas que ya no sostienen el propósito de tu alma. Y aún más profundo, en el centro de tu cerebro descansa una pequeña joya silenciosa, la glándula pineal, el ojo del espíritu según los antiguos. Este punto sagrado es la llave que permite percibir lo invisible, captar frecuencias más allá de los sentidos comunes, recibir visiones, intuiciones y sueños que revelan lo oculto. Tu cuerpo entero es un emisor y receptor vibracional, un puente constante entre lo material y lo sutil. Incluso en quietud, incluso en silencio, siempre estás comunicando, siempre estás irradiando la esencia de lo que eres. Cada estado emocional envía un mensaje silencioso al tejido cuántico que te rodea. Cada pensamiento es una onda. Cada elección altera la música que emites. Y el universo, como un espejo vivo, no responde a lo que deseas con palabras, sino a lo que realmente vibras. Quizás ya lo hayas notado, esos días en que todo fluye, cuando las coincidencias se abren como caminos, cuando la vida parece sincronizarse contigo, no son meras casualidades. Son respuestas a la vibración interna que sostuviste, aunque fuera por instantes, en perfecta sintonía con la melodía del cosmos. Del mismo modo, los momentos de bloqueo, de conflicto o estancamiento no son castigos. Son recordatorios de que tu antena necesita volver a afinarse, de que tu música requiere ajustes, de que tu campo debe recordar qué canción vino a entonar en esta existencia. Respira ahora profundamente. Lleva tu atención hacia tu interior. Siente el campo sutil que te envuelve, tan real como el aire que toca tu piel. Pregúntate con ternura, ¿qué frecuencia estoy transmitiendo en este instante? Porque la verdadera respuesta no está en lo que muestras hacia afuera, sino en la vibración silenciosa que emanas, la cual está diseñando en secreto las próximas páginas de tu vida. Y en ese silencio revelador, se despliega una verdad mayor. Existe dentro de ti un centro vibracional aún más poderoso que gobierna tu campo entero. Ese centro es tu corazón. Durante siglos se nos enseñó que el cerebro era el gran director de la existencia humana. Pero la ciencia moderna, junto con la sabiduría de los antiguos, revela algo más profundo. El corazón humano emite un campo electromagnético hasta 5000 veces más intenso que el del cerebro. Esto significa que lo que sientes en lo profundo de tu corazón tiene una influencia mucho más poderosa en la creación de tu realidad que cualquier pensamiento aislado. El corazón no solo bombea sangre. Es una brújula energética, un sol interior que irradia ondas medibles más allá de tu cuerpo, tocando el entramado cuántico que une a todos los seres. Cada latido, impregnado por las emociones que sostienes, comunica al universo tu verdadera frecuencia. Por eso, los pensamientos positivos sin sentimiento genuino son como velas en un barco sin viento, pueden dar dirección, pero no lo mueven. El verdadero motor de la creación está en la emoción nacida del corazón. Solo ella da impulso, solo ella sostiene la vibración,
Solo ella mantiene viva la corriente creativa. El sentimiento es el secreto. Cuando cultivas dentro de ti emociones de amor, gratitud, alegría auténtica o compasión, el corazón genera un campo toroidal, un flujo en espiral que se expande metros más allá de tu piel, tocando todo lo que entra en su órbita, traspasando barreras invisibles y uniéndote al tejido vibracional del universo. Ese campo es tu sol personal, tu firma energética, tu identidad vibracional en movimiento. Si tu corazón vibra en miedo, el campo se contrae. Si vibra en amor, se abre y se expande como un océano sin límites. Y ese campo expandido se convierte en una señal luminosa que atrae experiencias, personas y oportunidades que resuenan con la música invisible que tocas. Nada tiene más poder que la coherencia entre pensamiento, emoción y corazón. Cuando piensas con claridad, sientes de verdad y actúas en sintonía con esa vibración, tu campo magnético se convierte en una corriente imparable en el mar energético de la existencia. No es el pensamiento aislado el que crea. Es el pensamiento unido al sentimiento verdadero el que da forma. Cuando el corazón se abre y la conciencia vibracional despierta, surge en lo profundo una urgencia casi inevitable: aprender el lenguaje secreto que une lo invisible con lo visible. Ese idioma no está escrito en fórmulas crípticas ni escondido en manuscritos polvorientos. Es un lenguaje vivo, presente, pronunciado cada día por cada uno de nosotros, aunque pocas veces lo notemos. El idioma de la vibración se compone de sonidos, palabras y frecuencias. Cada palabra que dejas salir lleva en sí un pulso, una vibración concentrada que no se detiene en el aire. Más allá del simple acto de articular, cada palabra es una onda de energía que viaja, que se adhiere al entorno y transforma el campo que te envuelve. Cuando hablas con ternura, con gratitud, con esperanza, esas ondas se esparcen como círculos luminosos sobre la superficie tranquila de un lago. Pero si lo que expresas nace de la ira, de la crítica o de la desesperanza, lo que proyectas son vibraciones densas que pesan sobre ti mismo y sobre todo lo que roza tu campo vibracional. Por esa razón, mantras, plegarias y afirmaciones no son meros rituales. Son tecnologías del espíritu, herramientas ancestrales diseñadas para modular la frecuencia de tu mente, de tu cuerpo y de tu alma. Repetir un mantra con atención no es simplemente pronunciar sonidos. Es tejer con ondas invisibles una geometría energética que reestructura tu conciencia. La palabra es, en esencia, un puente. Enlaza la intención que nace en el silencio interno con la realidad que se manifiesta afuera. Los pueblos antiguos lo sabían y por eso rendían culto al poder del sonido. Comprendían que toda creación comienza con una vibración, y que la armonía de la existencia depende de la pureza con la que expresamos. Cada sonido cargado de conciencia es como una semilla sembrada en el suelo fértil del universo. A través de la palabra, tus intenciones dejan de ser pensamientos aislados y se convierten en formas palpables que moldean tu experiencia. Cuando comprendes esta verdad, ya no hablas igual, ya no oras igual, ya no cantas de la misma manera. Cada palabra se convierte en un acto creador. Y sin embargo, aun sabiendo esto, es normal que en ciertos momentos arrastremos vibraciones pesadas, emociones que se acumulan como nubes densas en el cuerpo y en el alma. Aquí comienza la alquimia interna, la certeza de que nada de lo denso es eterno, de que todo puede transmutarse. Las emociones oscuras no son prisiones definitivas, son estados temporales de energía, y la energía siempre está en movimiento. Si se mueve, puede guiarse. El primer paso hacia esa transmutación es el anclaje vibracional. Cierra los ojos, evoca un instante en tu vida donde fuiste pleno, donde sentiste fuerza, paz o un amor profundo. No lo veas como un recuerdo distante, tráelo al presente, siéntelo recorrer tu piel, tus células, tu corazón. Ese sentimiento es un ancla. Cada vez que lo recuperas, transformas tu vibración en ese preciso instante. Otra herramienta es la respiración consciente. Respirar de manera lenta y profunda es un arte de limpieza energética. Cada inhalación es una apertura hacia nuevas frecuencias, cada exhalación es un acto de liberación de viejos patrones. Algunas enseñanzas antiguas dicen que bastan 3 respiraciones conscientes para transformar por completo el estado vibracional de una persona. También puedes recurrir a la visualización. Imagina tu cuerpo envuelto en luz radiante, dorada, llenando cada célula hasta hacerla brillar. Imagina tu campo expandiéndose como una esfera inmensa que toca el horizonte. El universo responde a esas imágenes internas,
siempre que estén impregnadas de sentimiento verdadero. Y entonces, llega la coherencia, cuerpo, mente y corazón en una sola dirección. Cuando alimentas tu cuerpo con cuidado, cuando cultivas pensamientos alineados con tu propósito y cuando sientes de verdad lo que deseas vivir, se enciende un rayo de luz interna tan poderoso que las vibraciones densas se disuelven por sí mismas. Este es el arte de la transmutación vibracional. No se trata de negar lo que duele ni de huir de la sombra, sino de reconocer que en ti existe la capacidad de convertir el plomo en oro, la tristeza en sabiduría, la tensión en música. El verdadero alquimista no destruye la densidad, baila con ella hasta transformarla en luz. Esa danza comienza aquí y ahora, en las pequeñas elecciones, lo que decides sentir, lo que eliges recordar, cómo respiras y qué vibración sostienes. Cuando empiezas a transmutar conscientemente tus estados internos, el mundo exterior lo refleja. Los días se vuelven más ligeros, las situaciones más suaves, las coincidencias más frecuentes. La vida empieza a responder con armonía. Sin embargo, habrá momentos en que, de pronto, sientas que todo vuelve atrás. Como si hubieras caído de nuevo en viejos patrones, como si la vibración elevada que alcanzaste se escapara de tus manos. Eso es natural. La conciencia vibracional es como un músculo recién despertado, que necesita práctica, entrenamiento y paciencia para fortalecerse. Vibrar alto un día y desordenarte al siguiente no es fracaso, es parte del proceso de recalibración. La clave está en la persistencia vibracional. Las frecuencias estables no nacen de un solo momento de inspiración, sino de la práctica diaria, como un jardinero que cultiva su tierra con constancia. Persistir no significa rigidez ni autoexigencia de ser feliz todo el tiempo. Significa volver con ternura al centro cada vez que notas que te has desviado. Es sentir cuando el arpa de tu alma está desafinada y tener la valentía de afinarla de nuevo. Es como tocar un tambor sagrado, lo importante no es nunca errar el compás, sino saber regresar al ritmo. Cada respiración consciente, cada pensamiento reordenado, cada emoción sanada, es una nota añadida a la música de tu existencia. Con el tiempo, lo que antes requería esfuerzo se convierte en un estado natural. Comienzas a vibrar en amor, en gratitud, en fuerza interior, no porque lo obligues, sino porque ya eres la melodía que aprendiste a tocar con constancia. Para mantener viva y estable tu frecuencia interior, no basta con elevarla una sola vez, debes aprender a protegerla de las trampas silenciosas que aparecen en todo camino vibracional. Existen fuerzas invisibles, sutiles y persistentes, que pueden desgastar lentamente la energía que tanto esfuerzo te tomó despertar si no aprendes a reconocerlas. Las distracciones diarias son la primera de estas trampas. Esos pequeños estímulos que dispersan tu mente, un exceso de notificaciones, conversaciones superficiales, la sobrecarga de información sin propósito, actúan como diminutos cortes en el tejido de tu campo energético. Cada instante de desconexión automática es una fuga de energía vital, casi imperceptible, pero acumulativa. Las quejas, tan aceptadas socialmente, son todavía más corrosivas. Cada queja pronunciada, incluso si nunca la dices en voz alta, es una declaración vibracional de que algo está mal. Esa vibración refuerza exactamente lo que no deseas prolongar. Lo mismo ocurre con los juicios. Juzgar, por muy sutil que sea, es sembrar separación. Y la separación rompe la música de unidad que estás aprendiendo a sostener. Las noticias negativas y la saturación de imágenes cargadas de miedo o conflicto también funcionan como un veneno silencioso. Aunque creas que solo observas, esas ondas se filtran en tu campo, bajando tu frecuencia hasta hacerte sentir pequeño frente a la vastedad de la vida. Proteger tu energía no significa escapar del mundo ni encerrarte en aislamiento. Significa aprender a filtrar lo que dejas entrar en tu espacio sagrado. Es reconocer cuando un entorno comienza a drenar tu luz. Es saber apagar el ruido cuando el exceso amenaza con apagar tu calma. Es darte el derecho de custodiar tu vibración como se protege una llama en medio del viento. Tu campo vibracional es tu mayor tesoro, es el puente invisible entre lo que eres y lo que experimentas. Con cada elección, sea consciente o inconsciente, decides si ese puente se refuerza o si se desgasta. Por eso, el arte de vibrar alto no se trata únicamente de lo que haces conscientemente, sino también de lo que aprendes a no permitir. Cuando eliges con claridad qué energías abrazar y cuáles rechazar, algo profundo ocurre.
empiezas a escuchar lo que antes era solo un murmullo distante, la sinfonía del universo. El universo no es caos al azar. Es una gran orquesta viviente, donde todo vibra bajo leyes invisibles. Estrellas, planetas, estaciones, mareas, todo responde a una danza cósmica que lleva sonando desde el origen de los tiempos. Esa danza también late en tu sangre, en tu respiración, en el ritmo silencioso de tu corazón. Sintonizar con el universo es aprender a reconocer esos ciclos. Es descubrir que hay un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar, un momento para avanzar con fuerza y otro para detenerse y escuchar. La naturaleza conoce esta danza, los árboles no se fuerzan a florecer en pleno invierno, y los ríos no combaten contra las piedras, simplemente fluyen alrededor, haciendo del obstáculo parte del camino hacia el mar. La vida humana sigue la misma ley. Cuando respetas esos flujos, todo se vuelve ligero. Las puertas se abren sin esfuerzo. Las respuestas aparecen antes de que formules la pregunta. Pero cuando intentas forzar resultados en tiempos de recogimiento, lo que surge es resistencia, cansancio y frustración. Armonizar con la danza cósmica es un acto de humildad y de sabiduría. Es comprender que no tienes que tallar un camino a golpes, solo necesitas ajustar tu vibración para fluir con la corriente invisible. Y cuando tu campo se funde con el gran ritmo, el universo mismo comienza a moverse contigo. En ese estado de alineación se revelan las llaves de la alquimia vibracional. La primera llave es el fuego. Representa la voluntad pura, la chispa interior que enciende tu propósito y te impulsa a seguir aún en medio de la adversidad. El fuego es deseo creador, es la decisión de no ser solo espectador de la vida, sino co-creador consciente de tu historia. Sin fuego, la vibración se apaga, con él, la intención se sostiene hasta que se convierte en realidad. La segunda llave es el amor. No un amor reducido a lo romántico, sino el amor que nace de reconocer que todo está tejido en la misma red de existencia. Ese amor puro expande el campo humano con tal fuerza que todo a su alrededor comienza a reorganizarse. El amor no es solo un sentimiento, es la frecuencia misma del universo, el idioma secreto con el que la vida se comunica. La tercera llave es la palabra. La palabra consciente es la unión del fuego y del amor transformados en sonido. Es la voluntad y el corazón vibrando en frecuencia audible. Cada palabra que pronuncias con claridad y conciencia es un comando energético, una orden vibracional que moldea la realidad invisible que te rodea. Con estas tres llaves, el fuego de la voluntad, el amor que expande y la palabra creadora, dejas de ser solo aprendiz de las leyes universales, te conviertes en ellas. Ya no eres únicamente instrumento, también eres músico, ya no eres solo el danzante, eres parte de la danza misma. La vibración deja de ser un ideal lejano. Se convierte en tu identidad. Y en ese instante, el universo reconoce tu frecuencia y responde, en silencio, con la misma melodía que brota de tu corazón. Y ahora que has recibido estas llaves sagradas, ahora que la vibración ya no es una idea lejana sino una fuerza viva que pulsa dentro de tu propio ser, comprendes que el camino no se detiene aquí. Lo que has despertado es apenas la apertura de un horizonte mucho más vasto. Un nuevo portal ha sido dispuesto especialmente para ti. No es casualidad que estés aquí, en este punto exacto del viaje. La sincronicidad te ha traído hasta este umbral, y lo que aguarda al otro lado está diseñado para expandir aún más la luz que ya comenzaste a encender. No te retires todavía. Lo que viene es una continuación natural de lo que tu alma ha empezado a recordar. He preparado un espacio especial, una puerta vibracional donde las revelaciones se volverán más claras y profundas, donde el misterio se transformará en certeza, y donde las piezas que faltaban en tu camino comenzarán a encajar. Mira la pantalla frente a ti. Ese acceso que ahora aparece no es solo un enlace, es un puente hacia la siguiente fase de tu despertar. Atrévete a dar un paso más. Haz clic, cruza conmigo este portal. Allí, en ese espacio reservado para ti, la frecuencia se elevará aún más. Te esperan símbolos, enseñanzas y vibraciones que resonarán con lo más íntimo de tu ser. Yo estaré allí. Te esperaré al otro lado, donde el viaje continúa y el universo revela sus secretos con mayor claridad.